Bendecido y glorificado sea el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad en eternidad. Buenos días, amado hermano. Buenas noches, buenas tardes, hermanos, amigos y amigas, familiares de Instagram y Facebook. Que el Dios de misericordia me los bendiga a todos. Hoy es primer día de la semana, día 8 de junio del 2025. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, que nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer, aunque no éramos dignos, ¿verdad? A Él sea honor, honra y gloria. Hoy es el primer día de la semana. Bendito sea el Cristo de la gloria. A su nombre, gloria. Entonces nosotros leíamos el domingo pasado, estudiamos del 1 al 4, ¿verdad? 1 hora y 20 minutos me tomó el capítulo 22. Y lo vuelvo a estudiar el día de hoy porque es muy interesante el comienzo, ¿verdad? Por eso lo dejé para seguir estudiando el día de hoy. Nosotros hicimos del 1 al 4. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, Al-Ha, la peregrinación. Pero siempre nosotros glorificamos el nombre de nuestro Dios, del Eterno, leyendo el primer capítulo, ¿verdad? El primer capítulo. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Capítulo número 1, sura número 1, Al-Fatahah. En el nombre de Dios, clemente y misericordiosos. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores y no de a quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Bendecido sea Jehová nuestro Dios. Glorificado sea Alá. Bendecido y glorificado sea Adonai Elohim Shabbat, el Eterno, nuestro Dios, el Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, el piadoso. Aleluya. El verso número 1, aleya número 1, oh humanos, temed a vuestro Señor. El temblor que procederá a la hora es algo terrorífico, ¿verdad? Entonces decíamos que esta concordancia se encuentra en Apocalipsis. Y nosotros leemos cuando Juan viene y dice, y un gran terremoto fue hecho en la tierra. Y la tercera parte de la tierra murió por el terremoto, pero los hombres no se arrepintieron el resto, ¿verdad? El verso 2, el día que lo veréis, toda madre olvidará lo que amamantaba y que toda mujer encinta abortará su carga. Entonces, en el pavor, en el miedo, cuando sucede eso, la venida del Señor, entonces se olvidará, dice. ¿Por qué? Porque lo primero, el instinto la hará correr. Y llamando a los hijos y no los podrá encontrar. Luego la mujer encinta, dice, abortará toda carga. El maestro de Nazaret nos habla en los evangelios y nos dice, cuando le preguntaron los apóstoles cuándo sería el fin de las cosas, entonces él dijo, mira que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. Ya la hora se acerca de su venida, pero dice el maestro que hay de aquellos, ¿verdad? De aquellos días, hay de las mujeres encintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habrá nadie que las socorra, que les ayude, ¿verdad? O otras, ¿verdad? Es decir, los que están en ese mismo instante naciendo los niños, ¿verdad? Dando a luz. Entonces, y las que están encinta, es decir, el miedo, el pavor, vendrá y hará miscarriage, ¿verdad? Abortará. Entonces, el Señor nos dice, y verás la gente ebrias sin que ellas estén ebrias, pero el castigo de Dios es severo. ¿Por qué? Por el miedo que estaremos temblando. Entonces, está temblando nuestras canillas, entonces queremos dar un paso y andamos como que si hubiéramos tomado licor. El verso 3, hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento y que siguen a todo diablo rebelde. Estas son las personas que dan opiniones sin conocer a Dios, dan opiniones sin querer aceptar la existencia de Dios, dan opiniones referente a la certeza de que la manera que ellos viven y hacen están agradando a Dios, ¿verdad? Un ejemplo podemos poner a aquellos que se llaman santeros, ¿verdad? Ellos tienen su manera de decir que ofrecen a Dios, ¿verdad? Hay gente que discute acerca de Dios sin conocimiento, ¿verdad? Porque sin conocimiento es decir que no tiene sabiduría. Sin embargo, en la Torah nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a nuestro Dios, aleluya. El cuarto, está prescrito que a él se adopte el diablo, lo extraviará y lo conducirá hacia el castigo del fuego. Verso 4, cuando dice está prescrito, es cuando nosotros leemos la historia completa, ¿verdad? De Adán, de la creación de Adán por Dios, ¿verdad? En la Torah nosotros leemos que solamente creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza, y lo hizo de barro, ¿verdad? Hasta allí nosotros tenemos acerca de la historia de la creación de Adán. En el Corán Sagrado nos habla al respecto de la historia completa, ¿verdad? ¿Y por qué? El verso 4 nos dice, está prescrito que el que adopte al diablo, lo extraviará y lo conducirá al fuego, ¿verdad? Entonces, viene en la historia de la creación del hombre, ¿verdad? En el paraíso, y puesto en el paraíso, Dios, después de crear a Adán, ¿verdad? Les ordenó a todas las criaturas del cielo que se postraran, que adoraran a Dios, adoraran a Adán, ¿verdad? Darle reverencia, pues. Todos los ángeles del cielo se postraron y adoraron a Adán, ¿verdad? Entonces, menos Iblis, así es el nombre del diablo. En español nosotros lo llamamos diablo, Satanás, ¿verdad? En el Corán Sagrado el nombre es Iblis. Luego los hermanos católicos lo llaman Luzbel, ¿verdad? Pero al final es un ángel rebelde. Entonces el diablo le dijo a Dios, ¿por qué yo me voy a humillar,
a un ser creado de barro. O sea, menospreció la obra de Dios y la altivez vino a decir, vos me creaste a mí de fuego. ¿Por qué yo voy a ¿por qué yo voy a adorarlo? Entonces la sentencia del Eterno fue al momento, vas a ser lapidado. Satanás vino y le dijo a Dios, le rogó a Dios, perdóname, déjame hasta el día del rendimiento de cuentas. Entonces Dios se lo concedió. Por eso es que Él dice que Él es misericordioso. El diablo, después de que Él viene y lo perdonó hasta el día del juicio, ¿verdad? En que cada uno de nosotros estaremos en la presencia de Dios. Entonces el diablo le dijo a Dios, ¿sabes qué? En vez de decir gracias, Señor, ¿verdad? Y por haber tenido misericordia de mí, el diablo lo que dio como respuesta le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a encargarme todos los días que me has dado de poner la descendencia de este contra ti, contra el Eterno, ¿verdad? O sea, que no creyeran en Él. Entonces el Eterno le contestó y le dijo, llenaré el infierno de todos aquellos que de su descendencia te sigan. Eso es lo que está escrito en el Corán Sagrado, la historia completa de la creación del hombre en el huerto del Edén. Aquí en el verso 5 está prescrito, ¿ve? Entonces, en el verso 4, ¿verdad? Entonces, dice que lo extraviará y lo conducirá, ¿verdad? Por eso el maestro nos pone dos caminos, porque dos cosas le hemos hablado anteriormente en las predicaciones, son las que rigen en la tierra, la bendición y la maldición. Asimismo, el maestro de Nazaret nos dice, hay dos caminos, el angosto que lleva a la vida eterna y el ancho que lleva a la perdición, ¿verdad? Es decir, en la libertad que Dios nos da, ¿verdad? A todo ser humano, pues nosotros escogeremos qué camino andar. Algunos de nosotros venimos a blasfemar porque somos pobres. Algunos de nosotros venimos a abusar de la misericordia que Dios nos da al darnos un poco más de bienestar sobre aquellos que recibieron poco, y nos decimos, y hay los que recibieron muchos, que lo único que les interesa es agasajar la carne y vivir supuestamente ellos una vida feliz, y tienen el don de comprar lo que ellos quieran sin importarle la cantidad. En cambio, el pobre tiene que medirse por cada centavo que va a usar. Y el de mediano, de la clase media, que lo llama la sociedad, ¿verdad? Pues dice, puedo, pues yo me doy el gusto que quiero y vive la vida que quiere, ¿verdad? Entonces, en el verso 4 dice, Él los extraviará. Pero entre ese momento se oye la palabra, ¿verdad? En la que le dice al hombre, cuando hablo del hombre, la mujer, el joven, la joven, ¿verdad? El viento trae la palabra que dice, acepta a Jesucristo hoy como tu Señor y tu Salvador personal, y vivirás y serás salvo, ¿verdad? Pero algunos de nosotros venimos y tomamos en poco esas palabras, otros las despreciamos diciendo que Dios no existe, otros venimos a
venimos a buscar de Dios, pero lo tenemos un pie en las cosas del mundo, un pie en las cosas de Dios. Pero algunas veces nosotros decimos, cuando tenemos algún problema y le decimos, oh, busca de Dios. Dios está en la tierra, Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra, así que yo tengo que buscarlo. Pero en realidad todo procede de Dios, porque es su misericordia. El verso 5, oh humanos, si tenéis alguna duda acerca de la resurrección, sabed que nosotros os hemos creado de tierra. ¿Ves? El verso 5, el Señor nos comienza a hacer entender la creación, como el hombre, al unirse el hombre y la mujer, la combinación de ellos se convierte en un ser humano. Entonces en el verso 5 nos va dando etapas. Si tenéis alguna duda acerca de la resurrección, es decir, que Dios nos está diciendo, vos decís que no hay resurrección. Hay una secta judía que dice que no hay resurrección, ¿verdad? Y que no existe la resurrección, que no vamos a hacer, que nosotros, pues, como humanos, Dios nos da, y hasta cuando ya morimos, ahí se terminó todo. Pero Dios viene y dice que en los profetas, cuando viene y dice, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Así lo leemos en la Torah, ¿verdad? Así es que esa secta judía que no cree en la resurrección, pues mi consejo es de que Dios, mientras da vida, da oportunidad al hombre a que se arrepienta, ¿verdad? Entonces dice aquí en el verso 5 nos da la etapa. Si tenéis alguna duda acerca de la resurrección, sabed, nos da cómo el ser humano se forma en el vientre de la madre después de la unión del hombre y de la mujer. Sabed que nosotros os hemos creado de tierra. Eso trayendo a memoria la creación que se lee en la Torah, ¿verdad? Génesis. Después de una gota de esperma, una vez ya creado el hombre y haber faltado, haber desobedecido, porque ese es el fruto, ¿verdad? El fruto, no exactamente el fruto del árbol, sino que Dios lo puso un ejemplo: no comerás del árbol que está en medio del paraíso. Entonces, en sí el fruto era el mandamiento. El fruto espiritual, si Adán se mantenía, era la obediencia. El fruto carnal era la desobediencia. Entonces, al expulsarlo el Señor, en su inmensa sabiduría, en su inmenso poder, permite que en la unión del hombre y la mujer se forme otro ser humano, para que se cumpla lo que Él dice le dice a Noé: id y multiplicaos. Es decir, que de un hombre y una mujer iban a ser otro, y multiplicaos y llenad la tierra, ¿verdad? Por eso es que la mayor parte, los millones y millones de seres humanos que pueblan la tierra, ¿verdad? Es por eso mismo, porque Dios dijo: creceos y multiplicaos, ¿verdad? Eso lo leemos en la Torah. Entonces, después de esperma, después un coágulo, que es lo que el hombre en su sabiduría, en su creación, permitió Dios que vieran el ultrasonido, y entonces el coágulo comienza a
mirar como el corazón comienza a tener vida, ¿verdad? A latir. Entonces, después de un feto, en parte esperma, después un coágulo, después en un feto. Es decir, cuando ya comienza a ver que te dicen tienes tantas semanas, tiene dos, ya se va formando. Entonces, de parte el coágulo, después de un feto, de parte formado y parte informe, es decir, según la sabiduría de Dios, que se forma primero, ¿verdad? Entonces, vemos que al mes o a los meses ya se le va viendo la cabecita, los dedos, los pies a cierto tiempo, y ahí va cambiando en etapas, ¿verdad? Hasta que para demostraros nuestro poder, y nosotros colocamos en las matrices lo que nosotros deseamos hasta cierto término fijo. Lo que te dice es Dios que Él coloca en el vientre de la madre, sea hombre o mujer, ¿verdad? Porque algunos de nosotros nos preguntan a nuestros familiares, ¿y a vos qué te gustaría que naciera? Y los hombres dicen, un varón. Algunas madres eligen a un varón, algunas madres eligen a tener una niña, ¿verdad? Entonces, después, hasta un término fijo, es decir, como le dijo Dios a Abraham, volveré al tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Entonces, el término fijo, después os retiramos, es decir, que ya nace el ser. Después os retiramos como bebé, cuando ya sale, ¿verdad? En condiciones que podáis alcanzar la edad madura. Entonces, luego que va el crecimiento, ¿ves? El crecimiento del bebé al niño que abre los ojos, que va creciendo sus pies, su cabeza, su cuerpo, todo, ¿verdad? En condiciones que podáis alcanzar la edad madura. Algunos de vosotros mueren antes de la edad madura. Es cuando el niño, pues, el niño viene y se cumple lo que se lee en la Torá, ¿verdad? La próxima vez hágame el favor y estornude para qué lado. Porque usted lo hace a propósito aquí, a mí. Usted deshonra a Dios cuando usted viene a estornudar de frente. Si usted no lo sabe, póngalo más para acá que ahí no está en el centro. Es a mi hijo que siempre le tengo que estar diciéndole las cosas. Entonces, vosotros, algunos mueren, ¿verdad? Es decir, cuando vemos que el niño o la niña nacen muertos o nacen en una condición en que son llevados según la creación del hombre, ¿verdad? Para mantenerles la vida, pero algunos mueren, ¿verdad? Otros niños que ya aprendieron a caminar, eso pues mueren a la edad, mueren, ¿verdad? Algunos de vosotros mueren antes de la edad madura, es decir, antes de alcanzar la adultez. Entre ellos, niños, jóvenes, ¿verdad? Antes de la edad madura, mientras que otros llegan a la decrepitez. Entonces los otros son los que el Señor, en su inmensa misericordia, en su inmenso poder, dijo, será la edad del hombre 120 años, ¿verdad? Pero leemos nosotros en los Salmos que el salmista le dice, clamando la misericordia de Dios, algunos llegan, los más robustos, llegan a la edad
de 80 años, ¿verdad? Pero la edad, nosotros promedio que Dios nos ha permitido es 120 años, ¿verdad? No contenderá mi espíritu con el hombre, será su edad 120 años. Gloria a Dios, se lee en Génesis. Entonces, y otros llegan a la descriptez hasta el punto que olvidan lo que sabían antes. Hasta el punto que olvidan lo que sabían antes. ¿Ves? Cómo es que luego Dios nos comienza como bebé que no sabemos nada, ¿verdad? De ahí que por eso el Señor dice, si no fuese como un niño, no entraréis al reino de los cielos cuando ya somos viejos. ¿Por qué? Porque la inocencia pura está en el niño. No quiere decir que cuando el hombre llega a la edad decrépita de vejez, que se le olvida todo, quiere decir que es inocente delante de la presencia de Dios. De ninguna manera. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que Dios nos está describiendo como el hombre de niño de brazos llega a la adultez, lo que en su misericordia les permite, ¿verdad? Y viene a olvidarse las cosas, ¿verdad? Entonces se vuelve de tal manera como un niño, ¿verdad? Pero también leemos en Proverbios, dice, cuando las celosías se cierren. Las celosías en los ojos se van cerrando, se van oscureciendo. Cuando la muela deje de hacer ruido, es decir, cuando masticamos que teníamos dientes, pero cuando somos viejos, pues los dientes se nos van cayendo. Y así nos va, en Proverbios nos va hablando acerca de cómo el hombre vuelve a... Y el maestro de Nazaret, viene y nos dice, y cuando le dijo a Pedro, y cuando quieras ser llevado donde tú no quieres. ¿Por qué? Porque cuando son mayores, entonces uno lo agarra del brazo y lo va guiando, pero a veces los viejitos nos agarran y nos empujan porque él quiere estar en un lugar. Y nosotros venimos e insistimos y los jalamos, y al final viene con nosotros porque la fuerza mayor es en nosotros, ¿verdad? Entonces, llega la decrepitud hasta el punto que olvidan lo que sabían antes, ¿verdad? La ciencia lo llama Alzheimer, cuando el anciano pierde la memoria y no se acuerda de las cosas. La ciencia que procede de Dios, porque por Dios es que tenemos la ciencia, ¿verdad? No por el hombre o por mérito propio del hombre, sino porque Dios le plació en su inmensa misericordia. Y a punto y olvidan lo que sabían antes y considera como la tierra que era árida, algunas partes le dicen la tierra está muerta, es decir, seca, y estéril, es decir, que sin agua no hay ninguna planta que pueda nacer. Nosotros hacemos descender sobre ella la lluvia, entonces la tierra se remueve, se hincha, es decir, ya cae el agua, pues la tierra pues toma la forma que Dios le dijo, y se lee en Génesis, que dice, y produzca la tierra seres vivientes y árboles de árboles que den fruto según su género, ¿verdad? Y hace brotar toda clase de hermosas parejas de plantas, ¿verdad? Todo este verso 5 se lee el final se lee en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios creó la tierra, al principio, cuando Él viene y su espíritu se paseaba sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Y luego Él dijo, hágase la luz, y fue la luz, y miró Dios que era bueno, y llamó Dios
a la luna, llamó Dios y creó Dios las grandes lumbreras, ¿verdad? Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿verdad? Entonces, y después viene y dijo, separó Dios las aguas de las aguas y nació la seca, es decir, la tierra, se separaron las aguas y la tierra comenzó, y luego el Señor dijo que la tierra creara toda, diera fruto según su género, ¿verdad? Entonces, cuando llueve, por eso es que nosotros podemos ver que la hierba, ¿verdad?, que nosotros quitamos, que llamamos monte, nosotros la quitamos en un día y al día siguiente vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque lo que se impone es la voluntad de Dios, no la de nosotros, ¿verdad? Entonces, en el verso 6, esto es así porque Dios es la verdad y Él es quien vuelve la vida. Gloria a Dios, aleluya. Esto es así porque Dios es la verdad y Él es quien vuelve la vida a los muertos y Él es el omnipotente, ¿verdad? Este verso 6, para aquellos que todavía son incrédulos y algunas veces me dijeron de que cuando le digo leo el Corán, creyeron que yo me iba a volver como los hermanos musulmanes árabes radicales, ¿verdad? Que creen que no entienden la palabra y derraman sangre inocente, ¿verdad? Pero no, mi intención es que yo siempre ando buscando la voluntad de Dios y quiero aprender, que a veces le digo al Señor que me permita saber, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Entonces, esto es porque Dios es la verdad. Entonces, para que aquellos que no creen en la concordancia, ¿verdad?, que yo les digo que es el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y el Corán son un solo libro, ¿verdad? Entonces, esto es así porque Dios es la verdad. Entonces, leemos en los evangelios, cuando el maestro de Nazaret viene y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces vemos aquí el verso 6, esto es así porque Dios es la verdad. Él es quien vuelve la vida a los muertos. Esta expresión, Él es quien vuelve a la vida a los muertos, es a lo que nosotros llamamos cuando la persona, después de un accidente, de una caída o algo, la ciencia dice que está viva, ¿verdad? La ciencia dice que está viva, pero Dios viene y le dice, lo llama que está muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Él vuelve a la vida a los muertos, ¿verdad? Porque cuando la persona cae en coma, no oye, no habla, no ve y solo se mantiene con los ojos cerrados. Mañana, tarde y noche, 24 horas
a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana de continuo, mes a mes a mes, ¿verdad? Entonces, el Señor viene y nos dice que Él es la verdad y Él es quien vuelve a la vida a los muertos, ¿verdad? Este verso 6 se refiere a aquellos seres humanos que están en coma, ¿verdad? Y vuelve a la vida es cuando después de cierto tiempo viene, la ciencia se sorprende y de repente despierta aquel ser, sea hombre o mujer, ¿verdad? Despierta. Entonces volvió a la vida. ¿Por qué? Porque ya puede oír, ya puede ver y ya puede moverse cuando estaba inerte, ¿verdad? Esa es una obra que Dios hizo en mi hijo Carlos Molina, ¿verdad? Que él le daban 72 horas, ¿verdad? Desde el momento que tuvo el accidente, y Dios en su inmensa misericordia, después de 3 meses, él despertó, ¿verdad? Entonces, este pasaje, este verso 6, se hace manifiesto en mi sobrino Carlos, ¿verdad? Y él es omnipotente, es decir, que no hay otro poder como el del Eterno, ¿verdad? El verso 7, y que la hora llegará, no hay duda sobre esto y sobre el hecho que Dios hará resucitar a los que están en las tumbas. Y que la hora llegará. El maestro de Nazaret en los evangelios nos habla de esta hora, del día del juicio. Juan en Apocalipsis nos habla al respecto. Y luego nos habla del libro de la vida, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, ¿verdad? Y el que no fue encontrado en el libro de la vida, su parte fue en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, para el hombre que negó a Dios, para el hombre que fue rebelde a las cosas de Dios, para el hombre que no tuvo misericordia de sus padres cuando fueran viejos, para el hombre, cuando hablo del hombre, hablo hombre y mujer, jóvenes y hermanas jóvenes, ¿verdad? Para aquellos que despreciaron la misericordia de Dios y la oportunidad de darle, de vivir por toda una eternidad. Ellos hicieron uso de su libertad, como decía el difunto hermano mío Santiago. Cada uno de nosotros hace uso de su libertad para bien o para mal. Entonces en el verso 7 dice, y que la hora llegará. No se puede cambiar. Mientras eso llega, un zancudo, mientras eso llega, ¿verdad? Mientras esa hora llega, es lo que Dios nos da la oportunidad de mirar dentro de nuestro corazón, de examinar nuestra mente, examinar nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca, examinar nuestro sentir, el corazón, hacia las cosas de Dios y hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces Dios nos da esa oportunidad. A ese día llegará. Y se llama primera muerte, la primera muerte en que nosotros vamos a morir, ¿verdad? Se le ha dado que muera, que viva el hombre que muera el hombre una sola vez, y después el juicio. Después del juicio, Dios después que morimos, Dios nos va a resucitar, ¿verdad? Y aquellos que el Señor en su inmensa misericordia
en su inmensa bondad, pues se cumpla lo que se lee en los Salmos, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonados. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no le imputaré pecado. Y leemos nosotros en los evangelios que el maestro viene y dice, y entonces aquellos oirán la voz que se les dirá, venid benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Esa es una parábola, ¿verdad?, que el maestro de Nazaret nos habla. Entonces, el verso 7 dice, la hora va a llegar. Cuando hay algunos que nos atrevimos a decir que el fin del mundo iba a tal fecha. Los falsos profetas, los engañadores que decían que se terminaba el mundo en el año 2000, ¿verdad? Y se dieron muchas, y al final la vergüenza para aquellos. Por eso que hay algunos que discuten, ¿verdad? Como dice aquí en el verso, en el verso 3, la ley 3, hay gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento y siguen a todo diablo rebelde, ¿verdad? Entonces, sin tener conocimiento, nosotros hemos hablado que el final del mundo es tal fecha, pero el maestro de Nazaret dijo que solo Dios, y se lee también en el capítulo 1 del Corán Sagrado, ¿verdad?, que dice que en él está la potestad del día, de la hora, ¿verdad?, en que se va a terminar todo. Cuando luego en Apocalipsis Juan nos enseña y nos dice, y el anciano que estaba sentado en el trono se levantó y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, ¿verdad? Entonces en el verso 7 dice, el verso, y que la hora llegará. No hay duda sobre esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Que no hay duda sobre esto, ¿verdad? Porque nosotros morimos. La secta judía que dice que no cree en la resurrección, y los hombres que dicen que Dios no existe, y el hombre que piensa y dice que quiere gozar mientras tenga vida, ¿verdad? Entonces, no hay duda. Luego en el Corán Sagrado viene cuando ya suena la trompeta, el sonido de la trompeta que se lee en Apocalipsis también, ¿verdad? En los libros iluminados de los evangelios viene, dice, sonó la trompeta y resucitaron, los muertos fueron resucitados. Entonces nos dice el Señor, ahí los verá cuando salgan de las tumbas con los ojos desorbitados, ¿verdad? Con los ojos desorbitados. ¿Por qué? Porque cuando salgan de las tumbas, entonces van a ver lo que estaba oculto a nuestros ojos. El cielo, los ángeles, ¿verdad? La gloria de Dios. Aleluya. Oír la voz de Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. La gloria de Dios. Entonces, se va a cumplir lo que Pablo nos enseña en sus escritos. Y Pablo dice, y entonces en aquel día conoceremos cómo fuimos conocidos, ¿verdad? Entonces ahí veremos. Entonces, y dice el maestro de Nazaret nos dice también que las rodillas en aquel día se irán en agua. ¿Cómo es que se irán en agua? Que estaremos temblorosos, ¿verdad? Porque la majestad de Dios. Si ahorita el miedo, ¿qué significa el miedo?
El miedo que nosotros tenemos como humanos. ¿Cuál es la razón del miedo? Que el espíritu sabe que pasando la línea de la vida y de la muerte no hay ninguna esperanza. Y lo que le espera es el fuego eterno. ¿Ves? Entonces, el verso, no hay duda sobre esto, sobre el hecho que Dios hará resucitar a los que están en las tumbas. Entonces sonará la trompeta y dice que Dios hará resucitar, ¿verdad? Entonces la tierra dio sus muertos, ¿verdad? Nosotros leemos en Apocalipsis, es cuando aquellos que fuimos, que cumplimos, que nuestros familiares cumplió el mandamiento de volvernos a la tierra, ¿verdad? Porque en la actualidad algunos pues optamos decir, no, yo quiero que me quemen. ¿Dónde? No, esto voy a seguir La Corán. No, ahorita estoy con el Corán, pero voy a seguir estudiando Romanos capítulo 8. Entonces seremos levantados, ¿verdad? Y el Señor nos dice, nos enseña pues de que la tierra dio sus muertos, ¿verdad? Luego dice, la muerte dio sus muertos. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir la muerte dio sus muertos? Pues el mar dio sus muertos. Yo creo que es así, ¿verdad? El mar dio sus muertos, el mar dio sus muertos. Vemos nosotros que durante las guerras mundiales, pues los que morían eran en los barcos, ¿verdad? O son echados al mar, ¿verdad? Los soldados que murieron del Navy, de los ejércitos de los países del mundo, pues son echados al mar, ¿verdad? Otros luego leemos que dice, y la muerte dio sus muertos. Y yo digo, ¿qué cosa es la muerte dio sus muertos? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, la revelación que viene de parte de Dios, ¿verdad? Me dice, es aquellos que nunca fueron encontrados, que los padres los dieron por desaparecidos y que nunca supieron de ellos. Un ejemplo está mi tío, un tío mío, ¿verdad? Era autista, ¿verdad? Pero claro, para la ignorancia para aquellos años, pues no sabían, lo llamábamos Dundito, ¿verdad? Entonces, pero un día mi tío, hermano de mi mamá, ¿verdad? Desapareció y nunca se supo de él, ¿verdad? Entonces la muerte dio sus muertos. Y luego viene y dice, y el infierno dio sus muertos. Y me pregunto de nuevo yo, ¿por qué dice la palabra el infierno dio sus muertos? Eso lo leemos en Apocalipsis. Y la revelación que viene, que somos aquellos que hemos decidido ser quemados. En vez de cumplir el mandamiento de volver hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Pero algunos, pues, porque no tenemos dinero, pues, optamos por venir y los familiares, pues, vienen y los queman, ¿verdad? O la palabra que la sociedad usa, cremarlos, ¿verdad? Es decir, pegarles fuego, gloria a Dios. Entonces, ahí el verso 7, y sobre hecho y que la hora llegará, no hay duda sobre esto, y sobre el hecho que Dios hará resucitar a los que están en las tumbas, gloria a Dios. Se le ha dado que muera una sola vez y después el juicio.
El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero el Corán por eso está en lo correcto, que llama a Jesús un siervo, porque como humano él no podía llamarse Dios. Pero en la Torah leemos que Dios dice: oh muerte, yo seré tu muerte y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces, ese verso de la profecía se cumple cuando el Señor resucita. Y antes de resucitar, el Señor viene y dice: nadie me quita la vida, yo la pongo, porque poder tengo para volverla a tomar. Gloria a Dios, ¿ven? Y de esa manera dejó abierta la puerta de la esperanza en la vida eterna, a la resurrección. De ahí que en el nuevo pacto, nosotros, el requisito es creer que Jesús es el Mesías prometido. Primero, la esperanza de Israel, que aún todavía los hermanos judíos están esperando, ¿verdad? Algunos, no todos, porque hay algunos judíos hermanos que han aceptado y han creído en Cristo como su Señor y su Salvador personal, ¿verdad? En el nuevo pacto, ¿verdad? El requisito que Dios pide es creer que Él es el Mesías, creer que Él resucitó de los muertos, cumpliendo así la profecía que se lee en los profetas: oh muerte, yo seré tu muerte y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y el maestro de Nazaret es el primogénito de los resucitados, de los que vuelven a la vida, el primero. Por eso que el maestro viene y dice: yo soy el que es, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. El que era porque nosotros lo matamos. Me incluyo yo, ¿verdad? Porque con nuestras acciones nosotros abofeteamos a Cristo, con nuestras palabras, con nuestras maneras de vivir, despreciando al prójimo. Nosotros pateamos a Cristo, lo escupimos, le damos de golpe, le damos de bofetada, le jalamos el pelo, con saña, dependiendo la saña que usamos contra el prójimo. Asimismo nosotros usamos la saña en Cristo, ¿verdad? Porque Él dice: si todo lo que hiciere a estos pequeñitos, a mí lo hacéis. Así dice, así se lee en los evangelios, ¿verdad? Entonces viene y dice, él viene y estamos en el verso 7, él es el primogénito, ¿verdad? Y entre los requisitos para nosotros abrazar la esperanza en el nuevo pacto es creer que Dios resucitó de los muertos al Señor Jesús, ¿verdad? Aunque Él era Dios, ¿verdad? Y entonces, al creer nosotros que Él resucitó de los muertos, también estamos creyendo que Él nos va a resucitar a nosotros de los muertos. Para que se cumpla lo que está escrito, que dice: se le ha dado una sola vez al hombre que muera una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de la resurrección. ¿Por qué? Porque el hombre va a dar cuenta a Dios de todas las cosas, desde el más pequeño pensamiento que pasa sobre nosotros, hasta el sentimiento debe llegar a querer derramar sangre, ¿verdad? Entonces viene y dice que el verso que ha resuelto Dios hará resucitar los que están en las tumbas, ¿verdad? Entonces el verso 8: y hay de entre las gentes que discuten acerca de Dios se repite este verso.
El verso 3, hay gente que discuten cerca de Dios sin conocimiento y que siguen a todo diablo rebelde, ¿verdad? Entonces vamos aquí. Y hay de entre las gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento, ni guía, ni libro que los ilumine, ¿verdad? Esta es, vamos aquí, este verso 8 se cumple en los hermanos judíos de la secta que no creen en la resurrección, ¿ve? Entonces, por eso cuando le hablan, ellos dicen no y discuten, pues, y se arma una discusión. También el hombre que no cree en Dios dice, no, si Dios no existe, ¿cómo va a haber resurrección? Y así mismo vemos los diferentes grupos que creen o no creen en la resurrección, ¿verdad? Y hay entre las gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento, ni guía, ni libro que los ilumine. Vemos aquí a los hermanos árabes que por fuerza quieren venir a hacer que las personas crean que el Corán es un libro procedente de Dios y que ellos pues solo leen el Corán, no leen otra cosa. Y yo los amonesto a los hermanos árabes que para entender el Corán cada verso tiene su concordancia con los versos de la Torah y con los versos de los evangelios. Por eso en el Corán nosotros leemos los libros iluminados, ¿verdad? Entonces aquí en el verso 8 hay de entre las gente que discuten acerca de Dios sin conocimiento, es decir, que niegan a Dios y le hablas de Dios y te dicen, no, Dios no existe, que no me importa que lo otro, ¿verdad? Ni guía, es decir, al no nosotros despreciar el plan de salvación del nuevo pacto, nosotros no tenemos guía, no tenemos guía. ¿A quién vamos a clamar pidiendo ayuda? ¿A quién le vamos a pedir a que nos sane de nuestra dolencia? Porque no creemos en Dios. El hombre secular que no cree en Dios y ve las obras de la ciencia, pues abraza las ciencias y desprecia a Dios, sin saber que el que dio, el que permitió, el que dio conocimiento al hombre para la ciencia fue Dios, su misericordia. De ahí que nosotros leemos en Daniel, cuando le dijo Gabriel a Daniel, la ciencia se multiplicará. Es decir, los nuevos conocimientos de cuando habían mortandades y los niños que nacían, que después a medida que venían naciendo, de repente se volvían paralíticos por causa de la polio, ¿verdad? Y Dios en su misericordia permitió que la ciencia avanzara, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero el hombre que no tiene conocimiento ni guía, que es Dios quien sana, es Dios quien enferma. Porque en la maldición viene y dice, y vendrán sobre vosotros estas enfermedades. Y aún a enfermedades que no están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque esas enfermedades iban a ser concebidas por la actitud del hombre, por la creencia de que el hombre tenía poder y que él mismo había creado esas cosas y despreciando las cosas de Dios, ¿verdad? Que fue él. Entonces dice, discuten sin guía, ¿verdad? Ni libro. No pueden mostrar. El hombre escribe libros y escribe lo que él percibió del mundo que lo rodeó.
Pero libros como la Torah, libros como los evangelios y libros como el Corán, que le habla, le dice al hombre desde antes de que tuviera conocimiento, porque ahorita nosotros estamos leyendo en el verso 5 de que como Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Así que sin conocimiento, sin guía, ni libro que los ilumine, ¿verdad? Porque cuando el hombre que se cree, por ejemplo, hay lavados en la sangre de Cristo, que creyéndose sabios, comienzan a escribir y a escribir y a escribir lo que a ellos les parece que va al hombre, lo va a hacer feliz, o va a encontrar la felicidad, o va a encontrar el centro de su distorsión en su vida, ¿verdad? Entonces escriben los libros, pero esos son pensamientos de hombres, no son pensamientos de Dios. En cambio, el Corán sí da testimonio que procede de Dios. La Torah sí da testimonio que procede de Dios. Los evangelios sí dan testimonio que proceden de Dios. Bueno, el testimonio de los hombres que caminaron con Dios hecho hombre, y su testimonio es verdadero, porque el maestro de Nazaret dijo: yo soy el camino. Ya, yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, que si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, antes que pasemos la vida de la línea y de la muerte, no hay ninguna esperanza para nosotros. Yo soy el camino, ¿verdad? La verdad. Porque Él dice: sin mí nada podéis hacer. Y es cierto. Si nosotros lejos de Dios somos carne para el fuego eterno, mas con Dios en nuestro corazón abrazamos la esperanza de ser hallados inocentes en su presencia, ¿verdad? Entonces Él es la verdad. Y no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? Algunos grupos, pues, toman a otros intercesores, pero aquellos que amamos los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios y nos esforzamos en vivir en ellos, Él nos va a guiar a toda verdad. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? El verso 9. Quien orgullosamente vuelve su cabeza para extraviar las gentes del camino de Dios, será cubierto de ignominia en este mundo. O sea, a quien orgullosamente vuelve la cabeza. Entonces, habemos personas, ¿verdad?, que no creemos en Dios. Entonces, venimos a despreciar las cosas de Dios, ¿verdad? Vuelven su cabeza para extraviar las gentes del camino de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros entender este verso, esta expresión en el mundo secular? Bueno, el hombre ha abrazado, es decir, los que se aferran a negar la existencia de Dios. Vemos aquí que un hombre común, pecador, viene a sacar la teoría de la teoría de que lo llama la teoría de Darwin, que venía a decir que el hombre no fue creado por Dios,
sino que se evoluciona. Jehová reprenda a Satán, ¿verdad? Entonces, la persona que le gusta venir a leer y cuestiones, cosas así, entonces viene a la conclusión de que sí, y viene a negar a Dios por causa de eso, porque dice, no, porque el sapo está en el agua y luego sale a la tierra y siempre vive, ¿verdad? Pero Dios es poderoso y sabe. Quienes orgullosamente vuelven su cabeza para extraviar las gentes del camino de Dios. Entonces son esas personas. Ven, tenemos a Darwin, un hombre secular, y tenemos un libro guía que nos habla al respecto. Muchos años antes que apareciera Darwin en el firmamento de la sociedad. Muchos miles de años antes, un libro exactamente está hablando de ese tipo de personas en el mundo moderno de hoy, ¿verdad? Quienes orgullosamente vuelven su cabeza para extraviar las gentes del camino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre le cree lo que escribió el otro hombre, ¿verdad? Y entonces no se da cuenta que cae en pecado. Igualmente como el hermano católico que se siente bien que un hombre le diga tus pecados te son perdonados en vez de ir un segundo para llevar a Israel tráemelo para abrazarlo. Para venir, se siente bien que un hombre le diga a tus pecados te son perdonados, mas no sabe las consecuencias de eso, porque el nuevo pacto es la remisión de pecado es por frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué hace un hermano católico? Hombre, bueno, se acuesta con una mujer siendo él casado, ya cometió adulterio. Bien, la mujer católica se acuesta con otro, teniendo su marido, se acuesta con otro siéndole infiel, ya fue adúltero. Pero entonces se va y le dice al hombre, mira, yo le fui infiel a mi esposa, yo le fui infiel a mi marido, y entonces vienen y le dice, bueno, reza 100 Padre Nuestro, 50 Ave Marías y ya tus pecados te son perdonados. No es así, porque el nuevo pacto es el fruto digno de arrepentimiento. Es decir, que vos vas a sentir el dolor de haber pecado contra Dios. Porque cuando vos pecas contra Dios en el nuevo pacto, somos semejantes cuando pecamos contra Dios, cuando le pegaron al maestro, le dieron una cachetada, le dieron en su cara y burlándose le dijeron, ¿por dónde se fue el espíritu que te dio? Y lo patearon, hicieron todo lo peor que el hombre puede hacer, pues. Y cuando nosotros pecamos, somos semejantes a esos hombres que se burlaban del Señor Jesús. Por eso dice la Escritura, sin hermosura, para que lo deseemos. Y podemos notar nosotros que cuando nos damos un golpe o nos dan un golpe en la cara, cómo se deforma nuestro rostro. Ahora imagínense de golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe que recibió el Señor. Patadas en la cara, patadas en la boca. Aquellos latigazos que el hombre se gozaba en esas cosas, ¿verdad? Y el único momento en que el Señor se hizo humano fue cuando clamó y le dijo, Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el único momento en que el maestro, yo lo siento que fue humano.
Él sabía todo lo que le venía, él lo sabía porque él es omnipotente, omnisciente, el sabio. Por eso se lee aquí, dice que el 9, quien orgullosamente vuelve su cabeza para extraviar a la gente del camino de Dios. Son esta gente que escriben libros y que el que los lee pues se siente bien, ¿verdad? Será cubierto de ignominia en este mundo. Será cubierto de ignominia. ¿Por qué? ¿Dónde viene será cubierto de ignominia? Porque el escritor que se siente orgulloso de haber creado un libro, ¿verdad? La ignomia dice, se cumple la palabra de Dios, será cubierto de ignomia, porque cuando ya lo leíste, agarras ese libro y lo tiras a un lado. Y ahí le está cayendo polvo, días van, días viene, y al final las bibliotecas agarran esos libros y los tiran a la basura. Entonces, ¿dónde estuvo el orgullo de ellos? Sin embargo, se cumple lo que Dios dice, serán cubiertos de ignomia, es decir, de dónde estuvo su sabiduría, en la que algunos hombres se sintieron bien y se sintieron plasmados con el escritor que optaron por escuchar sus consejos y no los libros iluminados que lleva a la vida eterna. Entonces dice, serán cubiertos de ignominia. Los haremos gustar el castigo del fuego el día de la resurrección. Los haremos gustar un castigo del fuego el día de la resurrección. Esa es la muerte segunda. Esa es el día en que el Maestro de Nazaret nos dice, temed, no temáis a que mata el cuerpo porque nada más puede hacer. Un asesino a sueldo mata y nada más, solo cumplió y recibió dinero por haber hecho eso. Pero ¿qué más hizo? Sin embargo, ese que derramó sangre no sabe que el día le va a llegar de su muerte. Y cuando sea levantado de entre los muertos, lo que le espera es el fuego eterno, donde el gusano nunca muere, ni el fuego nunca se apaga. ¿Ves? Entonces, es por toda una eternidad, y esa es la muerte segunda, la muerte del cuerpo y la muerte del espíritu del hombre, por toda una eternidad. Bendiciones, soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo, invitándote en el nombre de Cristo Jesús a escuchar mi predicación, ¿verdad? En Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor nuestro Dios por este nuevo día que nos dio en su inmensa misericordia. Hoy es primer día de la semana, día de las primicias pertenecen al Eterno nuestro Dios. Y hoy elevamos oración de agradecimiento al Eterno nuestro Redentor y Señor Cristo Jesús por todas sus bondades con que nos rodeó la semana que pasó, ¿verdad? Nos envió a su ángel para guardar nuestras salidas y nuestras entradas, aunque también se cumplieron algunos de los versos que leímos el día de hoy, ¿verdad? Porque al yo estar diciendo que hoy es primer día de la semana, pues la noche anterior, pues muchos no vieron el amanecer, y muchos no vieron el atardecer, y muchos no vieron el anochecer. Entre ellos niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿verdad? Y lo único que se cumplió fue la voluntad de Dios, en la cual Él día a día y sin cesar le recuerda al hombre
que se vuelva de su mal camino, ¿verdad? Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino, ¿verdad? Y esa es la semilla de la esperanza sembrada en mi corazón para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y entonces oración de acción de gracia porque nos dio la vida durante toda esta semana. Bien que lo tentamos y bien que pecamos contra Él, pero su misericordia es más grande que la vida misma. Nos proveyó de alimento en su bondad, aleluya. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aunque sea un trozo de pan, aunque sea un vaso de agua, pero Dios nos proveyó en su inmensa misericordia para con nosotros, ¿verdad? Nos proveyó de calzado, nos proveyó de vestidos y aún más nos sanó de nuestras dolencias, de nuestra dolencia, de nuestras enfermedades, ¿verdad? Esa es la misericordia de nuestro Dios. Te invito, hermano, amigo que me escuchas, que en la intimidad de tu cuarto dobla tus rodillas y acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal en Cristo Jesús. Hola, mi niño bello, bendiciones. Este es mi niño Israel. Oh, gloria a Dios, el primer hijo de mi hijo Samuel. Me estaba llamando, pero yo estaba aquí haciendo, Israel, mi nieto. Que Dios me lo bendiga. Aleluya, ve. Él cumplió lo que se leyó hoy, en la que fue bebé. Después dice, fue bebé, dice, y fue creciendo, y Dios en su inmensa misericordia, pues me le ha permitido llegar a los 14 años. Paz a vosotros, soy el hermano Elías en Cristo Jesús. Bendiciones, y que Dios en su inmensa misericordia les provea las peticiones de su corazón, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios, Rey y Señor Jesucristo. Paz a vosotros en Cristo Jesús.